Recording is on. Muy bien, si gustan acompañarme con la oración para iniciar, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas, mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, voy a compartir aquí la... muy bien, ok. Muy bien, bueno, en la clase anterior estábamos hablando de las leyes, hablamos de 4 leyes y decíamos, en realidad prácticamente es una sola ley, la ley dada por Dios, que puso esa ley en nuestros corazones para que pudiéramos guiarnos, para no perdernos, para poder escoger el camino del bien. Pero, como ya vimos, vino el demonio y sobresembró otra ley que oscureció nuestra alma. Entonces, debido a esto, Dios tuvo que poner por escrito nuevamente la ley. Es cuando se la da a Moisés en el monte Sinaí. Le da esta ley de los 10 mandamientos. Más adelante viene Jesús a explicar esta ley, porque vamos a ver que Jesús hizo modificaciones a los 10 mandamientos. Y lo interesante aquí es ver que Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Entonces, ¿cómo puede Jesús modificar la ley? Porque lo hace. ¿Cómo puede modificar la ley y decir que no ha venido a abolir? ¿Cómo puede hacer otra nueva ley sin derogar la anterior? Porque normalmente cuando vemos algo legal en la Constitución o algo decía, o inclusive en cualquier documento se hace una fe de ratas y se dice, donde decía esto, ahora va a decir esto, o cámbiase esto por esto nuevo, ¿verdad? O antes era así y ahora va a ser de esta manera. Entonces Jesús hace ciertas cosas y veremos que es importante que los haya hecho. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta sobre eso hasta ahorita. ¿Y por qué es importante esta nueva alianza, verdad? Porque ya lo había prometido en Jeremías 31, que habrá otra alianza, ¿verdad? Habíamos visto eso. Dios había prometido que habrá otra alianza. Muy bien. Vamos a hacer ahorita una comparativa entre los mandamientos, como están en el Éxodo 20, y la catequesis católica, porque si los leemos como están en Éxodo 20, nosotros no los tenemos igual. Y esa es una de las críticas que nos hacen los protestantes, ¿verdad? Porque dicen, ustedes cambiaron los mandamientos, porque el Éxodo 20 dice una cosa y ustedes dicen diferente. Vamos a hablar aquí de dos puntos importantes. Un primer punto es que Jesús modifica los 10 mandamientos. Y luego, otro punto es la mala interpretación protestante que le dan al Éxodo 20. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Muy bien, voy a compartir aquí la pantalla y podemos ir al Éxodo. Ustedes pueden seguir en el Éxodo capítulo 20. Voy a ver si puedo engrandar esto aquí, permítanme. Voy a compartir esta pantalla. Muy bien, ustedes me dicen si se alcanza a ver. Normalmente, aquí podemos ver. Déjame prender aquí la... No veo. Ok, aquí voy. Muy bien. Del lado izquierdo en la pantalla
vemos el Éxodo capítulo 20 y luego del lado derecho catequesis católica, ¿verdad? Esto está aquí. Entonces para nosotros el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así continúa, ¿verdad? Hasta el 10º. Entonces, si vemos el Éxodo capítulo 20, vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a ver cómo dice ahí, que es como está aquí escrito. Pero nos dice, esta es la mala interpretación que hacen. Ahorita vamos a explicar cómo es que esto pasa. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice, Dios pronunció estas palabras, versículo 1, versículo 2. Yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. Versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y la interpretación protestante es, primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Y como sigue el versículo 4, lo entienden como que hay un apartado más, es decir, segundo mandamiento. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres con los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, se interpretan, dicen, segundo mandamiento, no te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ella ni le darás culto. Dice, ustedes católicos tienen imágenes en los templos y les dan culto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si ustedes están fallando al segundo mandamiento? Y además no solamente eso, sino que lo cambian, porque dice, para ustedes es, no tomarás el nombre de Dios en vano el segundo, cuando en realidad es el tercero. Esa es la interpretación que ellos dan, ¿verdad? Y continúa, dice, cuarto mandamiento, según, recuerda el día del sábado para santificarlo. Dice, entonces, ¿por qué si Dios expresamente está diciendo recordar el día sábado, ustedes por qué celebran el domingo? Cuando las escrituras están muy claras diciendo que es el sábado el que hay que guardar, no el domingo. ¿Sí me explico? Muy bien, porque lo están tomando literalmente como dice ahí, ¿verdad? Y continúa. Después, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás y no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º, no codiciarás la casa de tu prójimo, etc. Ahorita vamos a analizar esto. Primer error que ocurre en este momento es esto y esto es un solo mandamiento, no son dos mandamientos. Es el primero. Por eso nosotros, aquí la Iglesia Católica lo resume así, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque lo que sigue está haciendo un énfasis. El hecho de que el versículo 3 diga, no tendrás otros dioses fuera de mí, y que el versículo 4 diga, no te harás escultura, no quiere decir que es otro mandamiento. Porque Dios no se puede contradecir. No se puede contradecir cuando Él pide expresamente que se hagan imágenes. Entonces, ¿cómo va a ser posible que Él pida que se hagan imágenes y después diga que no en los mandamientos? Si me explico, eso no tiene sentido. Esa interpretación no tiene sentido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, y de esos dioses que está prohibiendo ahí, no te hagas imágenes de esos dioses. No está diciendo, no está criticando la imagen por la imagen, porque recordemos, por ejemplo, la serpiente de bronce. La serpiente de bronce le pidió Dios a Moisés que se fabricara una serpiente de bronce y quien la mirara se salvaría, porque resultaba que había unas personas que les picaban, los mordían, y algunos se morían. Entonces decía, quien voltea a ver esa serpiente de bronce que te vas a fabricar, se salvará. Imagínense. ¿Y cómo va a decir después? No te hagas imágenes, ¿sí? Entonces aquí
la mala interpretación es que no te harás imágenes de esos otros dioses. El problema es cuando se hace una imagen de un dios. Por eso, por ejemplo, cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos, recuerden que sube por 40 días al monte y la gente se desespera. Empieza a decir, bueno, pues ¿qué habrá pasado con Moisés? Pues quién sabe. Entonces vamos a fabricarnos un dios. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a juntar oro, ¿verdad? Lo funden y fabrican un toro y dicen, este es nuestro Dios. Ahí es donde está el pecado. El pecado es la idolatría, que se le da, que se idolatra a algo que no es Dios. ¿Sí me explico? Ahí vemos ese primer error, ¿verdad? Está diciendo, no te harás imágenes de esos dioses. Eso es a lo que se refiere. Muy bien. Por eso, entonces dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Después, lo que sería para ellos el 3 es en realidad el segundo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y tercero, santificarás las fiestas. Aquí hay algo muy interesante. Si nos damos cuenta, los 3 primeros mandamientos nos hablan sobre Dios. Y del 4 al 10 sobre el prójimo. Por eso dice Jesús, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Vemos que otra cosa muy importante, para Dios, después de Él mismo, lo más importante es nuestros padres. ¿Se fijan esto? O sea, inmediatamente para Dios lo que sigue más importante después de Él es los papás. Es decir, es más, si vamos en este orden, obviamente este es el orden, ¿verdad? Porque el primer y mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces tiene un orden las cosas. Entonces, para Dios es peor la deshonra de los padres que matar a alguien, ¿verdad? Porque primero es honra a tu padre y a tu madre y después no matarás, es decir, la vida. Lo más importante es la vida, no atentar contra la vida de cualquier manera. Desafortunadamente hay quienes hasta matan a sus padres, ¿verdad? Eso es peor. Muy bien. Y después, no cometerás actos impuros. Aquí sí un cambio que hace Jesús, una reforma, porque dice no cometerás adulterio. Pero acá dice, no cometerás actos impuros. ¿Por qué este cambio? Porque resulta, ahorita vamos a ver, que quien cometía adulterio era nada más la mujer. Pues de qué se trata, ¿verdad? Y fíjense, además de esto, dice aquí en el 9, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y eso cambió a no dirás falsos testimonios ni mentiras. ¿Por qué cambió eso? Porque recuerden que para el judío el prójimo era otro judío. Entonces, si alguien no era un judío, no era de alguna de las 12 tribus, pues no importaba si decía un falso testimonio contra alguien, con tal de ayudar al hermano judío. Porque ahí dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sí vemos esto? Dice Jesús, no es así. No darás falso testimonio contra nadie. Porque el ser humano, todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es decir, no tiene que ser necesariamente otro judío. Cualquier persona, no debes dar falso testimonio contra nadie. Por eso solamente dice, no darás falso testimonio ni mentiras. Y vamos a analizar después, mandamiento por mandamiento, lo que implica. Pero fíjense, esto es bien importante. Mentiras, no mentir, es un pecado grave. Y ahí no dice, no mientas poquito, ¿verdad? O sea, porque ahí dije una mentirita piadosa, ¿verdad? Dije una mentirita chiquita. Ahí no hay cantidades, ¿verdad? Ahí dice, no mentir, no robar. No voy a decir como les he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Como dice Cecilia, mi esposa, que en la catequesis infantil con un niño le decía, no, catequista, pues yo nunca he robado.
Ah, no, nunca he robado. No, pues que nunca he robado un Oxxo. Ah, bueno, entonces para ti robar es ir a robar un Oxxo, ¿verdad? No, pero nunca le has sacado de la bolsa a tu mamá, nunca te has llevado un chicle, algo que no era tuyo, te lo llevaste, nada de eso. ¿Verdad? Porque no, ahí dice no robar, no está especificando si es chiquito, si es poco, de qué habla. Eso lo vamos a ver más adelante, porque también es el tiempo, ¿verdad? Y luego, aquí se me pasaba otra cosa más. Aquí dice, que lo vamos a ver después, pero dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí están incluidos los suegros, ¿verdad? Porque ya no son dos, sino uno solo. Entonces, los suegros son los papás también, vale lo mismo. El honrar a padre y madre también incluye a los suegros. Muy bien. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando ahí al hablar de los suegros. Muy bien. Después, en el 10º dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, etcétera. Y fíjense cómo para los judíos, en qué lugar estaba la mujer. Porque aquí dice, no codiciarás, y miren, la mujer dice, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. Es decir, es como si la mujer era una propiedad de alguien. ¿Sí me explico? Y dice Jesús, eso no es así, porque los dos, hombre y mujer, son igual en dignidad. Por supuesto que tenemos nuestras diferencias, pero en dignidad somos igual, porque somos imagen y semejanza de Dios, los dos. Entonces no puede ser propiedad de alguien, no es un esclavo. ¿Sí me explico? Jesús viene a explicar eso y lo cambia. Saca de esa bolsa a la mujer, porque no está aquí el mandamiento, lo pone con los bueyes, con los animales, con las cosas como objeto. Y no es así. Dice Jesús, eso no es así. Entonces, vemos, por ejemplo, voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Pues les decía, resulta que en el adulterio nada más la mujer es la que cometía el adulterio, el hombre no. Porque Salomón tuvo 1000 mujeres y no cometió adulterio. ¿Cómo era posible eso? ¿Verdad? Porque decía, no codicies la mujer de tu prójimo, entonces, mientras sea soltera o no le pertenezca a alguien, no importaba. Ahí no estaba cometiendo pecado, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Porque decía la mujer de tu prójimo. Por eso era muy importante en aquel tiempo que la mujer tenía que estar o casada o con el papá. Tenía que estar con un hombre a fuerzas, porque si no estaba con un hombre, era considerada como un artículo libre, o un artículo para que cualquier hombre lo tomara como si fuera de su propiedad. Algo grave. Entonces Jesús viene y reforma eso y dice, no. Dice, porque en el principio no era así. ¿Por qué nos permitió el divorcio? En el principio no era así. Entonces los dos son iguales en dignidad. Vean, por ejemplo, vamos a ver aquí este ejemplo de Primero de Reyes, capítulo 11. Y fíjense, este es otro detalle también importante, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos en las lecturas nos quedamos acostumbrados al Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque decimos segunda lectura o decimos, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, como son cartas, ¿verdad? O las de San Pedro, segunda de Tesalonicenses, pero cuando estamos hablando del Antiguo Testamento estamos hablando de libros. Entonces en este caso sería Primero de Reyes. Soy raro, ¿verdad? Pero así es, porque es primer libro. Muy bien. Fíjense lo que dice Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Bueno, nada más específicamente vamos a ver el 3. Dice, Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. 1000 mujeres tuvo Salomón, el sabio rey Salomón. Y además otras cosas más, pero y bueno, y hay que recordar también de dónde venía Salomón, ¿verdad? Y luego entonces
el rey David, ¿cuál fue el pecado del rey David? Porque resulta que, si recordamos en el segundo libro de Samuel capítulo 11, todo el capítulo 11, también tuvo muchas mujeres, pero él cometió un pecado de acuerdo a la ley. Se lo voy a resumir en pocas palabras. Resulta que a él de pronto vio a una mujer y le gustó y le llamó la atención, ¿verdad? Y le dice a uno de los que le ayudaban ahí: oye, ¿quién es esa mujer? Tráela. ¿Quién es? Ah, pues mira, es la mujer de Urías. O sea, de acuerdo a la ley, era la mujer del prójimo. Entonces, por lo tanto, no podía acercarse a ella. Pero no le importó. Resulta que estuvo con ella y quedó embarazada la mujer. Y él, para limpiarse de eso, va a que le hablan al esposo, porque el esposo estaba en la guerra. Lo traen y le dice: regresa a tu casa. Y él no quiere. Se queda a dormir afuera del palacio, porque él decía: bueno, ya regresó, fue a su casa, bueno, entonces ya es su problema, ¿verdad? Ya puedo decir que pues está embarazada la esposa porque él regresó y ya es su problema. Y él no lo hace. El día siguiente lo emborrachan y quieren que se vaya a su casa, y como no puede, dice: bueno, pues entonces mándalo a la guerra y ponlo en mero frente para que lo maten. Y lo manda a que lo maten. Fíjense, el rey David, además otras atrocidades que cometió, pero bueno. Y resulta que ese fue el pecado que él cometió, porque se metió con la mujer del prójimo, porque podía tener lo que él quisiera. Dice Jesús: pues, espérense, o sea, ¿dónde, cómo, por qué, verdad? Aquí los dos son iguales, dice Jesús, los dos son iguales. El adulterio no lo comete nada más la mujer, lo comete el hombre también. Y no solamente eso, vamos a ver la comparativa que nos hace aquí Jesús. Dice: no cometerás actos impuros. Y no solamente eso, sino que, dice en el 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y no codiciarás los bienes ajenos. Los bienes ya es algo diferente, porque la mujer no es un bien, ¿verdad? No codiciarás los bienes ajenos. Muy bien, ¿cuándo hace esto Jesús? Vamos a Mateo capítulo 5. Y aquí Jesús, con su autoridad de ser Dios, les dice, Mateo capítulo 5, versículo del 17 en adelante, ahí lo pueden seguir en sus escrituras, nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, fíjense, esto es muy importante, dice, sin que todo se cumpla. Pero se va a cumplir. Y dice: por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y su justicia, es decir, si ustedes se quedan en la ley del Antiguo Testamento, tendrá que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí viene la reforma de Jesús. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados. Antes, ustedes escucharon que antes era así. Dice: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, dice Jesús, ¿verdad? El Antiguo Testamento decía: no mates, pero ahora yo les digo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esas palabras poderosas de Jesús que está diciendo? Antes era así, pero ahora yo les digo. Es decir, va a cambiar algo. Y dice: todo aquel que se encolarice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín.
y el que le llame renegado será reo en la gehenna del fuego. Y la gehenna es el infierno. Ya hemos visto esto, ¿verdad? Estos términos en griego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Entonces ya no solo matar, no solamente es físicamente, ¿sí? Está hablando de una rencilla, pleito, porque es importante la palabra, porque recordemos, como ahora se puede entender más fácil, como el bullying, ¿verdad? Una persona que le hace bullying a otro lo puede matar espiritualmente o la persona puede llegar al suicidio. O también el matar la buena fama de alguien, ¿verdad? El levantar un falso testimonio contra alguien lo puede matar espiritualmente. Puede perder, pues imagínense, levanta un falso testimonio con alguien que tiene buena fama y resulta que era mentira, pero la palabra, ¿verdad? Puede matar a la persona espiritualmente, moralmente, puede tumbarla hasta el suelo. Por eso dice Jesús, no solamente es matar el cuerpo, sino lo que ataca el espíritu. Y continúa Jesús, dice, sí pues, y continúa, ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te meta en la cárcel. Yo te aseguro no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esa es otra cita bíblica que también la iglesia utiliza para referirse al purgatorio. De ponte de acuerdo aquí, porque dice, sí saldrás, pero, o sea, vas a pasar a un lugar y saldrás, pero dice, continúa, yo te aseguro no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Y continúa, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira, fíjense, aquí se está refiriendo al hombre específicamente, ¿verdad? Pero también aplica para la mujer. Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso dice, no consentirás. Porque los pensamientos, las ideas, dice, esas siempre van a estar ahí. Porque recordemos esto, ¿de qué manera se comunica el demonio con las personas? Si no tiene cuerpo, no lo hace por medio de la voz. Es un diálogo telepático, por medio de imágenes. Entonces, lo malo no es tener las ideas, sino consentirlas. Ahí es donde está el detalle, ¿verdad? En que, bueno, la vista es natural, pero ya observar, quedarte observando y ya pensar y ya darle seguimiento, ahí es donde está el pecado, ¿verdad? Entonces dice, no solamente es malo el actuar, sino el pensar actuar. Equivale a lo mismo. ¿Sí me explico? Dice, la persona ya está siendo infiel desde el momento que está consintiendo ya un acto, aunque no lo haga. ¿Sí? ¿Damos cuenta de esto? Muy bien, y dice Jesús, continúa. Si pues tu ojo derecho te es ocasión del pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Enfatiza nuevamente, ¿verdad? Al infierno, a la gehenna. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé un acta de divorcio. Pues yo te digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjuraráis, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo, que no juréis en modo alguno. Antes se decía de jurar por Dios, pero dice Jesús, no juréis en modo alguno. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el cascabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
Ni tampoco juréis por tu cabeza, porque ni uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. O sea, vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Aquí está reformando también la ley del talión. ¿Verdad? Porque hablamos de la ley de los mandamientos y las leyes ceremoniales. Vemos que hay esos dos tipos de leyes, ¿verdad? Las leyes ceremoniales y las leyes morales. Y continúa, dice Jesús, pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera peleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obliga a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Fíjense, esto es bien importante, dice Jesús, a quien te pida, da. A quien te pida, da. No está diciendo, pregúntale para qué lo quiere, ¿verdad? O qué va a hacer con el dinero. No está diciendo eso. A quien te pida, da. No dice cuánto, ¿verdad? Pero a quien te pida, da. Y al que te obliga a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Cuando alguien te pida algo, dice, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿O hacen eso mismo también los publicanos? Y si no os saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Muy bien, y continúa. Entonces, aquí vemos que está haciendo esas reformas, ¿verdad? Era necesario que entendieran que hombre y mujer somos iguales en dignidad. No, nadie debe ser esclavo de nadie, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien. Continuamos aquí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, adelante. Tengo por ahí una duda. Digo, yo a lo mejor lo vamos a ver más adelante, pero a mí me ha pasado y me han preguntado y pues ahorita aprovechando, a mí me han comentado a veces o me han dicho, oye, gente ¿verdad? que es católica, eh, no es pecado no ir a misa, ¿verdad? Y pues yo lo que he aprendido, eh, pues con otros sacerdotes en YouTube, con sacerdotes que manejan páginas en YouTube y así, yo he sabido que sí es pecado, inclusive lo manejan como un pecado mortal. Pero cuando yo les digo eso, dicen, no, es que el padre de nuestra iglesia nos dijo que eso no es pecado y que no venir a misa no hay tanto problema, que siempre y cuando, y empiezan a sacar otras cosas, ¿verdad? Yo lo que les digo, mira, pues lo que yo he escuchado y lo que he aprendido y lo que he visto y lo que he leído en la Biblia, pues es que esto sí es un pecado, ¿verdad? Y que sí se maneja como un pecado mortal. Entonces ahorita por lo que usted comentó, digo, así siendo la comparación de santificar las fiestas, ese es el pecado mortal, ¿verdad? Así es. O estoy incorrecto. Así es. Es Exactamente. correcto. Santificar las fiestas, por eso dice la iglesia, y bueno, como sabemos, los mandamientos de la iglesia son extraídos de esto, ¿verdad? Los explica un poco más ampliamente. Dice asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Sí. Entonces, lo que dice para no fallar al mandamiento es todos los domingos asistir a misa y otras misas también que son solemnes, ¿verdad? Por ejemplo, en Semana Santa, hay varias que son de precepto, que es como equivale a una misa de domingo, aunque sea entre semana. Así es.
Sí, eso es lo que, ese es el mandamiento, así es. Sí. Me tocó una persona que sí me comentó, me dijo, inclusive así bien segura, ¿no? No, pues dice, a menos que ya hayan modificado las cosas en la iglesia, ¿verdad? O sea, refiriéndose a desde el Vaticano o algo. Digo, mira, que yo sepa, no se ha cambiado y siempre ha sido lo mismo, pero digo, igual revísalo, ¿verdad? Y pues revisa con quién es el que te está dando esa información. Bueno, ese era uno. Y otro de los puntos, veo que, por ejemplo, ahorita lo que leímos de Mateo menciona de que hay gente, católicos y a veces algunos protestantes, que te toca a veces escuchar que dicen, no, 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 tú cuando crees en Jesucristo, con eso ya estás salvado y te vas a ir al cielo. Y hay católicos que ya empiezan a decir eso, ¿verdad? O sea, de que no, no, o sea, pues sí te puedes portar mal y puedes hacer cosas malas, pero con que creas en Jesús, ya con eso vas a ir al cielo directo. Cuando te mueras, vas directo al cielo. Yo les digo, mira, pues el mismo Jesús dice que te vas a ir al infierno, o sea, él ahí mismo en la Biblia te lo dice, o sea, y no son palabras, yo así les digo siempre, no son ni palabras mías, son de un sacerdote, son de la Biblia y del mismo Jesús. El mismo Jesús te está diciendo que te vas a ir al infierno si no haces esto, o si no crees en esto, o si no lo haces de la forma correcta. Entonces, yo siempre les explico eso, de que, o sea, hay que tener cuidado con las malinterpretaciones. Y ahorita me lo mencionaba usted muy claramente, ¿verdad? De que Jesús les decía, ¿verdad? Si no haces esto, te vas al infierno. O si haces un pecado, como mencionaba ahorita del purgatorio, que pues siempre dicen, es que no dice purgatorio, pues no, pero te lo está mencionando de que pues tienes que limpiar tus pecados que todavía tengas pendientes. ¿También eso estoy en lo correcto o estoy en lo correcto? Sí, sí, porque recuerden, por eso nosotros en la Iglesia Católica creemos en la palabra de Dios. O sea, somos de la religión de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Porque tampoco encontramos la palabra Trinidad en las Escrituras, ¿verdad? Pero la Iglesia discierne. Es decir, aquí lo importante es, hay que verlo de esta manera. Si nosotros, todos los que estamos aquí ahorita presentes, hubiéramos estado vivos en el año 40 de la época de Cristo, no existía el Nuevo Testamento y mucha gente ni siquiera sabía leer. Entonces, si no existía el Nuevo Testamento, ¿cómo era la iglesia cristiana? Era solamente la tradición, ¿no? Era solamente la transmisión oral, ¿verdad? Entonces, para nosotros, en nuestra época, el hecho de que haya obispos, ¿verdad? El hecho, por eso dicen los padres de la iglesia, ahí donde está el obispo está la iglesia católica, ahí donde se congrega la iglesia católica. ¿Por qué? Para nosotros, los obispos actuales, es como si hubiéramos vivido en la época de los primeros cristianos y estuviéramos hablando con San Pedro, con San Pablo, con San Juan. Equivale a lo mismo. ¿Sí me explico? Por eso lo que dicen los obispos es palabra de Dios actual. Lo que dicen los sacerdotes cuando están en la homilía es palabra de Dios actual. Y por eso hay que poner atención en las homilías, porque algo el Espíritu Santo nos quiere decir, independientemente de que si, pues es como todo, ¿verdad? Hay sacerdotes que tienen unas homilías espectaculares, hay otros que pareciera que no tanto, pero el Espíritu Santo algo, aunque sea una sola palabra, a veces nos da un clic, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que habla a través de estas personas que tienen la imposición de manos. Pero en referente a lo que decía, mire, vamos a ver, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Trabajad por vuestra salvación. Lo que mencionaba hace rato es un pensamiento luterano, porque Martín Lutero decía: puedo hacer todo lo que yo quiera, no importa,
porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, aunque yo cometa pecado, Cristo ya pagó por mí. Por eso decían, una vez que eres salvo, ya eres siempre salvo, y no es así. Dice San Pablo, trabajad por vuestra salvación. Y dice las Escrituras que a cada quien Dios le dará a cada quien según sus obras. Es decir, importa lo que uno haga, ¿verdad? Y como ya hemos visto, por eso la iglesia insiste en las obras de misericordia, porque Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, entren benditos de mi Padre, ¿sí? Al cielo preparado para ustedes desde siempre. Porque tuve hambre y no me diste de comer, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Jesús está siendo muy claro, ¿verdad? O sea, hay quien va al cielo y hay quien va al infierno. ¿En qué está basado en eso? Porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Estuve enfermo y me visitaste. Estuve encarcelado y fuiste a verme. Pues ya cada quien pondrá su palomita, ¿verdad? A ver, sí, o no, pues, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Sí, efectivamente Jesús pagó por nuestros pecados, pagó por nosotros como nuestro rescate, pero no nos hace esclavos. Es como les decía, es Jesús, nosotros estamos en el pecado, estamos en la oscuridad, en un calabozo, y Jesús viene con la luz, abre la puerta y me dice, ya pagué por tu deuda, puedes salir, pero eres libre de escoger. Tú eres libre de quedarte ahí o salir. Lo que Jesús hace es, nos lleva a la luz, abre la puerta y dice, eres libre. ¿Sí? Y la otra frase que es muy común, que dice, ¿verdad? Que cuando hablan de esto y dice, es el ya, pero todavía no. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Que lo dicen mucho en la iglesia. ¿A qué se refiere eso? Es como, si te dan un cheque por $10 millones, pues no lo has cobrado. Ya lo tienes, ya, pero todavía no. Porque ya lo tienes, pero no lo has cobrado. ¿Sí me explico? Muy bien. Ok, pasamos a algo muy interesante que dice San Pablo, ¿verdad? Porque ¿cómo le hace Jesús para cambiar esto? Dice San Pablo que los mandamientos llegaron hasta Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo del 2 al 14. Aquí hace esta comparativa. 2 Corintios capítulo 2, ahí lo pueden seguir en las escrituras. Y esto va a variar un poquito dependiendo de las escrituras que tengan. 2 Corintios capítulo 3, tengo aquí también la latinoamericana para comparar. 2 Corintios capítulo 2, versículo del 3. Perdón, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice San Pablo. Dice, vosotros sois una carta escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Está haciendo una comparativa aquí, ¿verdad? Dice, San Pablo compara el Antiguo Testamento, donde Dios dejó escrito la ley, ¿sí? Lo dejó por escrito, pero ahora va a estar en nuestros corazones. Y dice, no en tablas de piedra, sino en la carne, en los corazones. Está comparando la ley antigua con la ley nueva. Entonces, aquí se está refiriendo, recordemos que hablábamos de las leyes morales y las leyes ceremoniales, ¿verdad? Porque hace reforma en las dos. Se está refiriendo a la ley moral porque se está refiriendo que no en tablas de piedra, ¿verdad? Sabemos que las tablas de piedra son los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el Sinaí. Continúa. Esta ley escrita en los corazones ahora
Y dice, esta es la confianza que tenemos delante de Dios, por Cristo. Es decir, nos sentimos seguros de Dios, no por los que está escrito, sino por Cristo. Porque nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Es decir, estos inventos, estos cambios no son inventos humanos, sino que Cristo es el que los hace. El cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. Una nueva alianza, ¿sí? La alianza antigua en las tablas de la ley, y ahora es una nueva alianza, como lo había prometido en Jeremías. No pierdan la cita. No pierdan la cita, vamos a Jeremías 31. Nos dice Jeremías 31. Vamos a ver, pues lo voy a leer aquí directo para no decirlo de memoria. Dice, es Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Dice, ya lo he prometido, van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que va a ser una alianza. ¿Dónde hizo esa alianza cuando los sacó de Egipto? Con Moisés, ¿verdad? Hizo una alianza en el Antiguo Testamento con Moisés después de sacarlos del país de Egipto. Y dice que va a ser una nueva alianza, no como aquella. ¿Sí? Ya lo estaba prometiendo aquí. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza. Y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, ya no en tablas de la ley, ya no en tablas de piedra, pondré mi ley en su interior, dice. Y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí, unos o a otros, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa, de su pecado, no vuelva yo a acordarme. Entonces ya estaba prometiendo una nueva alianza, que será no como la que estableció con sus padres en las tablas de piedra, sino que será escrita en el corazón. Y ahora San Pablo dice, nuevamente, dice San Pablo nuevamente, vosotros sois nuestra carta escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro. Continúa. El cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. Esta nueva alianza ya no es de las tablas de la ley, de las tablas de piedra. Y continúa, pues la letra mata. Lo escrito da muerte, los mandamientos dicen no matarás, etc. Y el que lo haga, muere. Era porque recordamos en la ley antigua así era, ¿verdad? Si pescaban a alguien en adulterio, ¿qué es lo que había que hacer? Apedrearlo hasta la muerte. Recordemos, y creo que ya lo hemos comentado en otras clases, ¿verdad? Cuando le llevan a Jesús a la mujer que la encontraron en flagrante adulterio y lo quieren cuestionar, ¿verdad? Y preguntaron, bueno, ¿va a cumplir Jesús la ley o no? Bueno, resulta que esta mujer la pasamos en flagrante adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Lo quieren poner a prueba, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Entonces dice Jesús, ¿verdad? Pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todo el mundo se fue, ¿verdad? Todo el mundo. Entonces ya nomás quedaba él. Dice, mujer, ¿quién más te acusa? ¿Hay alguien que te acusa? ¿Dónde están? No hay nadie que me acuse. Dice, pues yo tampoco, ¿verdad? Porque la ley decía que se necesitaban dos para poder ejecutar la ley. Entonces Jesús no incumplió la ley, ¿verdad? Ya hemos platicado esto, ¿verdad? No la incumple porque no se podía ejecutar la ley, es decir, no está siendo injusto porque él podría haberlo hecho,
pero era romper la ley porque se necesitaban dos. Si hubiera habido alguien más, dicen algunos teólogos ahí como a forma de broma, ¿verdad? Que de repente sintió una pedrada y voltea y le dice, no, mamá, tú no juegas, acá es entre nosotros. Muy bien. Y continúa San Pablo, dice, mas el Espíritu da vida, que si el ministerio de la muerte grabado con letras sobre las tablas de piedra resultó glorioso, ese ministerio que llevaba la muerte resultó glorioso, dice, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera. Es decir, era algo pasajero. Era una ley, era la antigua alianza, era glorioso, pero pasajero. ¿Por qué? Porque es una prefigura de la nueva alianza, ¿verdad? ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Si aquello era glorioso, ¿cuánto más será el ministerio que da la vida? Efectivamente, si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia. Pues en este aspecto no era gloria aquella glorificación en comparación con la gloria sobreinminente. Porque si aquello que era pasajero fue glorioso, cuánto más glorioso será lo permanente. Teniendo pues esta esperanza, hablamos con toda valentía, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro, para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Es decir, ese esplendor se iba a apagar. Pero se embotaron sus inteligencias, en efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. Fíjense, ya estoy hablando un poquito más de liturgia, todavía no concluye la cita, pero si ustedes recuerdan, en el templo de Salomón, donde estaba el Arca de la Alianza, en el lugar santísimo había unas cortinas, ¿verdad?, que impedían el paso, que solamente podía entrar el sumo sacerdote, y ese velo, después de estar Jesús en la cruz, se rasgó, ¿verdad? Si recuerdan eso, por eso los datos son muy importantes en las Escrituras, porque es lo que está hablando, ya se quita ese velo, y dice, pero se embotaron sus inteligencias, en efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Con Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto en sus corazones. Y cuando se conviertan al Señor, se arrancará el velo. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Es decir, San Pablo, con Cristo ya no tiene valor. Esa ley de la antigua alianza en tablas de piedra ya no tiene valor, porque llevaba la muerte, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay otra cosa importante. Recuerden que a Jesús le preguntan, ¿verdad? Dice Jesús en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. No dice guardarán los mandamientos de mi Padre, ¿verdad? Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, no como cada quien lo entienda, ¿verdad? Porque dice, pues sí, yo también amo y pues aquí nos amamos y así, ¿verdad? Pues, no, como yo los he amado, dice Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hace? Vamos a ver esta otra cita para que podamos aquí concluir. Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo... permítanme tantito. Vamos a ver otra cita más, Romanos 7, del 1 al 6, antes de Gálatas.
Romanos capítulo 7. Dice San Pablo: ¿o es que ignoráis, hermanos, hablando a quienes entienden de leyes? ¿O es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes? Está hablando a los judíos, ¿verdad? Las personas preparadas de la ley. Que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive. La ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras vive. Es muy importante. Así la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por esto, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley. Al morir el marido, la mujer queda libre. Ella cumplió en su totalidad. Cuando Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, quiere decir, yo no vine a matar a mi marido para casarme con otro. No vino a abolir la ley. Es decir, que cumplió con el esposo la plenitud. Cuando Cristo muere, dice, todo está cumplido. Cumplió con la ley de la antigua alianza. Y ya una vez muerto, dice, hace esa comparativa San Pablo, está libre de empezar otra nueva alianza. ¿Sí me explico? Por eso dice Jesús, no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Él cumplió en la totalidad. Pero cuando muere, dice, así como el hombre y la mujer, cuando muere uno de los dos, está libre y puede iniciar una nueva alianza. Entonces Jesús, al morir, por eso era importante, era necesario que Él muriera. Y Él lo explicó así, ¿verdad? Recuerden cuando los discípulos de Moisés, no era necesario que el Cristo padeciera para así cumplir todo lo que estaba escrito sobre Él en la ley y los profetas. Y continúa. Dice, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedáis muertos respecto a la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro. Quedamos libres de la ley antigua para pertenecer a otra, de la nueva alianza que había prometido Jeremías 31. ¿Sí me explico? También es importante que explique San Pablo. Aquel que fue resucitado entre los muertos, a fin de que fructificaros para Dios, porque cuando estabas en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos aquella que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con letra vieja. Hemos quedado emancipados de la ley, dice San Pablo. Muy bien. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5 y del 15 al 29. Dice, oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Es decir, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los motivó con tantas mentiras para que ustedes no tuviesen en cuenta a Cristo? Se sacrificó en la cruz por nuestra salvación para apegarse a la ley. Continúa la lectura. Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Es decir, ¿recibiste el Espíritu por cumplir los mandamientos o por oír con fe a Jesús? ¿Tan insensatos sois? Comenzando por espíritu, ¿terminas ahora en carne? ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga pues el espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? Es decir, ¿dónde está la obra de Dios? ¿El cumplir la ley de los mandamientos o el escuchar la palabra? Hermanos, voy a explicarme el modo humano.
aún entre los hombres, nadie anule ni a nada añada a un testamento hecho en la regla. Es decir, vemos en Génesis 17 que Dios hizo una alianza con Abraham. En este pacto no le dio los 10 mandamientos, sino que le dijo que creyera, que saliera de su tierra y que le iba a dar la tierra prometida. Entonces, lo que le pidió fue que creyera. Después, en el Éxodo 8, Dios rectifica la alianza con Moisés y en el 10 le da los 10 mandamientos, en el Éxodo, ¿verdad? Después, más adelante. Muchos años después, San Pablo está diciendo que Dios hizo una alianza con Abraham, hizo una alianza por medio de la fe, no por los mandamientos, porque cuando estaba Abraham todavía no llegaban los mandamientos, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos esto. Es Abraham, después le dice que haré de ti nacer una gran descendencia y tu descendencia será esclavizado durante 400 años. Después envía a Moisés a liberarlos y después le da